se podría diagnosticar a un niño con TDA? Esta parte de la inquietud motriz, el no poder estar quieto en un lugar, el interrumpir a las otras personas cuando hablan. Eso es lo que yo veo en mi consulta ahora. Ajá. Cuando llegan los señores con estas cosas y dices, no, lo que tenía era un TDA de miedo. Puede haber afectaciones de lo que le llamamos la parte visoespacial o la motricidad gruesa. No calcular cuando pasan por espacios o tropezarse de forma frecuente. Este es un podcast para mamás histéricas. Mamás conscientes. Mamás que pierden el control pero quieren aprender a recuperarlo. Aquí decimos en voz alta todo lo que piensas. Pero no te atreves a confesar. Acompáñame a saber si eres mucha madre. ¡Oh, poca madre! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Poca Madre Podcast. El podcast sobre maternidad y la vida, pero con un toque de humor. Aquí estamos con la maravillosa Viridiana. Hola a todos. La ovación. Ya, chicos, ya. Y con la maravillosa Jenny. ¡Bravo! J-Lo's in the house. Y aquí estoy yo desde Chihuahua. No es un holograma, es la realidad. Es la realidad. Aquí estoy con ustedes. Aquí con nosotros. La podemos tocar y sentir. Así es. Ustedes no, pero bueno. Jenny, ¿a quién nos traes aquí de invitada súper especial? Invitada súper especial, ya es su segunda vez en Poca Madre Podcast. Graduada. Porque usted lo pidió, porque usted lo exigió, porque usted tiene muchas dudas Así de es. esto de la salud mental. Sí. Entonces nos trajimos nuevamente a Lupita Rodríguez. Oye, se siente uno aquí así como especial. Es el café, Lupita. Café, Amber buenísimo, Café. Hoy estamos patrocinadas por Amber Café. Está muy rico, pásenle aquí a Noob Studios, en Isaac Garza, en Monterrey. Muy buen café, así es. Oye, pues cuéntanos. A ver, Pues la invitamos platica, porque ¿por qué está aquí? tenemos duda. Mira, Sí. ya sabes, siempre estas son intervenciones. Ahora, ¿a quién le toca? Ahora, ¿a quién le toca? Entonces tenemos dudas, Sara. Hemos pues tenido la sospecha de un probable TDA. Okay. Y decidimos que Lupita venga y pues nos diga más o menos qué tendríamos que observar. Sí, Sara, eres tú. ¿Y qué podemos Sara. hacer contigo? Y la cara así. Sí, close up, así. Pues sí, Ay, Lupita, Dios porque mío, bueno, sí. creo que en los últimos años obviamente se ha hablado mucho del TDA o cada vez se habla más del TDA y obviamente las familias pues muy interesadas en sus hijos, en los comportamientos, pero ¿qué fue de esos niños con TDA de los 80s que ahora somos estos adultos? Estamos traumados. ¿Qué nos puedes decir, Lupita? Le decía a Jenny que muchos nos logramos, afortunadamente. Así es. Gracias a la estructura y las reglas en casa. Exactamente. Al chanclazo. Y a nuestro, a nuestra capacidad. Al chanclazo, dije, al chanclazo. A nuestra capacidad adaptativa, ¿no? Yo creo que, Sí. fíjate que es bien interesante este tema del TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y cómo están empezando a surgir ya estos estudios en adultos que en los años 80, 90 no existían, ¿no? O sea, ya está surgiendo esta población adulta. Y es bien importante desde el neurodesarrollo porque hubo una época donde se consideraba que el TDAH era una enfermedad de la infancia, o sea, era un trastorno que aparecía en la infancia, se limitaba en la infancia y que más del 50% de los chicos o chicas iban a remitir en la edad adulta, ¿no? Ok. Y entonces se curaba. Ay, bendito Hasta Dios. ahí. Como Ya. gripa. Como la gripa. Sí. Tómate estas Este, pastillitas y Y ya. listo. Que tiene un poco de sentido desde el neurodesarrollo. Sí, claro. O sea, el decir, bueno, o sea, el cerebro madura, cambian los inputs, cambian las redes neuronales y entonces para la edad adulta vamos a remitir, ¿no? Y lo que se ha visto ya en las últimas décadas es que pues no son enchiladas. No. 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 Y entonces se ha visto cómo en realidad están estos adultos
que son un subsíndrome del TDA. O sea, un subsíndrome quiere decir que ya no cumplen con todos los criterios, porque bueno, se los platicaba la vez pasada, pero long story short, los psiquiatras nos basamos mucho en un manual que es como un palomeo de criterios y de síntomas y signos que se tienen que tener para cada trastorno. Y, por ejemplo, en el TDA, los espectros que son la inatención y la parte hiperactiva impulsiva, y pueden ser mixtos, ya se ha visto que también está relacionado, y es lo que viene para los siguientes manuales, que está relacionado el tema de la regulación emocional. O sea, entonces viene ya el tema ahí del espectro de la regulación emocional. Y bueno, Sara, pues aquí tenemos un manual. Y entonces traigo algunas escalas que me gustaría que contestaras. Que vayas contestando. En lo que platicamos y vayas palomeando. Ya fuera de broma, sí hubo un momento en el que le dije a Jenny, porque sí fue así como que, oigan, pues sí, o sea, sí me diagnosticaron hace poco con TDA, que de hecho, o sea, yo iba por mi hijo, fue bien chistoso cómo me diagnosticaron, ahí les va. Y a ver, dime si está bien o qué onda. Fui con un neurólogo a revisar a mi hijo, ¿no? Que después, al final de cuentas, fue un largo camino para diagnosticarlo con Asperger, pero en ese momento estábamos en el punto de que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo lo medicamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué rollo? ¿Qué camino tomar? Que ahorita vamos para allá con los de TDA. Y le empieza, vamos a revisar que si tiene TDA Mauricio, mi hijo, ¿no? Y yo, pues está bien. Entonces empieza a leer una historia corta. Que había una niña que tenía una camiseta roja, que no sé qué, y que se iba en bicicleta, y que las llantas, y que no sé qué, y yo, bueno, estaba así desasociando, pero a la vez poniendo atención, y luego le empieza a preguntar a mi hijo, ¿de qué color era la camiseta de la niña? ¿Cuánto tiempo le tomó a la niña de un lado a otro? O sea, puras preguntas, de los detalles de la historia. De detalles de la historia, y yo no me sabía nada, mamona. Pues es que tú no ibas a la entrevista. No, pero yo también estaba poniendo atención. Porque poniendo atención. Pero realmente no. Y le dije, oye, doctor, si no entendí nada de la historia. Dijo, ¿a ustedes ya la diagnosticaron? No. Dijo, seguramente usted también. O sea, ¿es hereditario el TDA? Es mi primer pregunta. Cuéntanos un poco de eso. Como todas las enfermedades mentales trae una carga genética. Okay. O sea, volvemos al punto, ¿no? El cerebro es un órgano maravilloso y ahí es donde viene el concepto de la neurodiversidad. O sea, vamos a tener diferentes conexiones cerebrales y estas conexiones cerebrales pues van a dar una manifestación conductual, emocional o de cualquier nivel, ¿no? Ajá. Entonces, todos los trastornos mentales traen una carga genética. O sea, es más probable que si tengo un familiar con un problema de salud mental, en mi familia corre el tema de ese gen que se puede manifestar de acuerdo a los factores ambientales, o ahí es donde se alinearon las estrellas, ¿no? Por eso se habla de enfermedades multifactoriales, o sea, hay un factor genético, hay un factor biológico, hay un factor familiar, hay un factor contextual social, entonces son como muchas cosas que se alinean para que se manifieste, pero sí, o sea corre amiga, en familia. Seguramente, bueno, ninguno de mis familiares ha sido diagnosticado con TDA, pero estoy 100% segura que sí lo hay. Ahora, viene muy relacionado... Alguien tiene que tener la culpa. O sea, alguien tiene que tener la culpa. Yo no fui la primera generación. No, a mí no me jodan, o sea... No, a mí no me chingan. Aquí venimos por culpables, no por soluciones. A ver. No, definitivamente, o sea, seguro mi mamá la tiene, mis hermanos, o sea, toda la familia bien disfuncional la tiene, ¿verdad? Aparte de que está muy ligado a que las personas, porque no todo es negativo. Las personas con TDA, lo más bonito de todo es que somos personas bastante creativas y bastante dedicadas. Muchas nos dedicamos a un tipo de arte o a la música o algo, que es lo positivo que yo le he encontrado a esta cosa horrorosa. Y me tengo que agarrar de lo positivo porque si no, no la armo. Así es, güey. Entonces, bueno, ¿cómo se podría diagnosticar a un niño con TDA? Venimos... instruidos por papás de los 80s, donde no tiene nada, mijo, no le pasa nada, nada más está... Póngalo a jalar. Póngalo a jalar y ya no pasa nada. Lo que necesita es ocuparse. ¿Qué le podríamos decir a mi papá o a esas personas que dicen, no existe esto, no existe el TDA? Porque yo fui una de esas personas que decían, no, simplemente me da flojera y no lo hago, o no me interesa. ¿Cómo son los primeros rasgos de una persona con TDA? ¿Cuáles son? ¿Cómo podría una mamá que nos está escuchando, un papá, decir, ¿sabes qué? Déjame lo llevo. ¿A dónde hay que llevarlo?
cómo hay que tratarlo y cuáles son los puntos importantes de ver. Claro, esto que estás diciendo es bien importante y mencionaste un concepto que se confunde mucho en el TDA, que es el concepto de flojera. O sea, es bien común que los chiquitos que tienen TDA o las chiquitas internalicen este concepto de no, es que soy flojo. Sí. Y eso es bien difícil durante el trastorno, o sea, durante el neurodesarrollo, ¿no? Durante el crecimiento. Ahora, ¿quién diagnostica el TDA? Su neurodesarrollista de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser desde el pediatra, el neuropediatra, el psiquiatra infantil y de la adolescencia, el neuropsicólogo. O sea, en el sentido de que cualquier persona que trabaje con neurodesarrollo puede tener esta sensibilidad. Ya luego viene el tema de cómo lo tratamos, ¿no? Que ahí ya viene la derivación hacia especialistas. Obviamente, los especialistas en medicina que más lo diagnostican son los neurólogos pediatras y los psiquiatras infantiles. Son como ahí las dos áreas que más trabajan con la referencia del trastorno por déficit de atención. Y regresamos al punto de las dos grandes dimensiones, la inatención y la hiperactividad. Y luego puede ser de predominio inatento, de predominio hiperactivo o mixto, combinado. Okay. Y bueno, y luego ya van a venir las complicaciones que vienen con los siguientes manuales, ¿no? Okay. Pero en lo que tenemos hoy en día, pues en el predominio inatento están todo este tema de la facilidad para poner atención, se distrae mucho en clase, se le olvidan las cosas, se le pierden las cosas, no se organiza, se le olvidan pequeños detalles, por ejemplo, el tema de no cepillarse los dientes para dormir, ponerse los zapatos al revés. Yo también tengo TDA, mi hija de 6 años se ríe porque hasta la fecha a veces le pongo los zapatos al revés. A la niña. Y me dice, ¡ay, mamá! Hay niveles, hermanas, hay niveles. Pero a ver, ¿qué pasa con nosotras las mamás? Porque no hay alguna manera de que tengamos esto después de los hijos. Porque yo me siento de que ya después de que ya tuve a mis hijos, ahorita ya estoy como que eso de repente yo prolongando mi estancia en este podcast para la siguiente temporada. Luego nos venimos a platicar de qué pasa en el cerebro de las mamás después de la maternidad. Sí me pasa algo. Pero sí existen ya historias, o sea, estudios más bien, que hablan de neurológicos, que hablan del cerebro de la mamá. O sea, qué pasa con las mamás después que maternamos, ¿no? Todo, que es una especie de poda neuronal en el sentido de que se especializa el cerebro hacia lo que es necesario para la supervivencia de los niños. Okay. Entonces, las que teníamos TDA antes de la maternidad, con la maternidad se exacerba porque la poda neuronal no más gracias para ti. Hace lo suyo, ¿no? O ¿no? sea, yo todavía como que estoy rescatable, pero tú ya, bye. Y luego le sumamos el COVID, después venimos a hablar también de estudios post-COVID. Ya me voy. Ya llévame Diosito. Me voy al psiquiátrico, güey. Pero bueno, y ustedes siguen invitando, no es cierto. Pero sí, claro. Está también, retomando un poquito esta parte, el predominio hiperactivo, que aquí ya tiene que ver con la parte del control de impulsos. De ahí es donde se desprende también mucho la parte de la regulación de emociones, que es lo último que se está integrando ya en el TDA. Pero desde el predominio hiperactivo, pues esta parte de la inquietud motriz, el no poder estar quieto en un lugar, el interrumpir a las otras personas cuando hablan, la poca tolerancia a la frustración en el sentido de la dificultad para esperar turnos, la dificultad para estar en lugares que necesitan estructura, la dificultad para sostener una tarea por tiempo prolongado. Para empezar proyectos. El engancharse en actividades estructuradas y el poder concretar una tarea, ¿no? Que eso también es parte del predominio hiperactivo. Puedes empezar proyectos y eres buenísimo para hacerlo, pero no puedes durar en ellos por alguna extraña razón, ¿verdad? Es también otra cosa que noté dentro de mi investigación de autoconocimiento. Déjenme le saco todo lo que he leído. Todo lo que he leído. No, es que, o sea, sí era esa niña rara, sí era esa niña diferente, si era esa niña poco comprendida entre los compañeros, si era esa niña a la que le decían, ¡ay, estás tonta! Y entonces eso sí realmente afectó de alguna manera en mi desarrollo para entender muchas cosas sobre mí. Yo decía, pues sí, o sea, no soy una niña normal. O sea, no puedo aprender, no puedo hacer esta división, no me entran las matemáticas, pero sí me entran muy bien datos de historia, no entiendo por qué. Y también era esa niña que daba estos datos
curiosos en clase. Sigue siendo. Sigue siendo esa niña curiosa. Entonces, sí, o sea, de hecho hay un cómico que se burla de los de TDA, está buenísimo, está en inglés, pero él dice, bueno, los chicos TDA son los chicos que están al lado que son normales, entre comillas, pero están al lado de un emo, ¿no? Y están así de que con los ojos idos y diciendo cosas, súper interesantes, de que, ¿sabías que el negro es la ausencia del color? No sé qué. O sea, sí, y así soy. Y otra de las características que recuerdo dentro de niñez, y yo haciendo de que conciencia de eso, era la disociación. O sea, me quedaba ida mucho tiempo. Y así, ida. Pero también algo bien importante y que puede ser algo muy bonito, y que es un arma de dos filos, es hiperfoco. El hiperfoco. Me puedo enfocar, sí, en cosas que me interesan realmente. Por ejemplo, puedo estar leyendo algo o haciendo una actividad. Por ejemplo, yo que me dedico a la música, estoy editando audio, o estoy componiendo una canción, y de repente yo empiezo y veo el reloj, son las 9 de la mañana. Y cuando me doy cuenta, volteo a ver y ya son las 3 de la tarde. O sea, te sumerges. Así me sumerjo a ese grado. Lo mismo me pasaba cuando jugaba videojuegos. Por eso yo ahorita los tengo así de no me sirven los videojuegos, porque me sumergía tanto en jugar, me hiperfocalizaba, se dice, me hiperfocalizaba tanto que se me iba la hora. Así, Sara, hasta que no llegue con Bowser, voy a terminar esto. Haz de cuenta. Entonces, sí, te quería preguntar lo siguiente. Una vez diagnosticado el niño, entendemos que debe de tratarse con una persona especialista en la salud mental. Y más allá, y esta pregunta también va para ti, Jenny, como terapeuta, ¿qué procesos pues sí, del aprendizaje debes de ayudar, de abordar con estos niños? No, pues como estaba diciendo Lupita, dentro de estas dos grandes categorías, y que luego también pueden ser mixtos, el inatento y el hiperactivo impulsivo, siempre ya sé que digo, es el caso por caso, ¿no? Sí. Entonces falta ver cómo eso converge en cada uno de los niños y qué cosas va necesitando particularmente. Entonces sí es muy importante que como papás estemos muy en contacto con los psiquiatras, que lo que decía ahorita, te pasan escalas para el niño, escalas para el papá, escalas para la mamá, escala para la maestra, porque es muy importante poder tener como esta visión de 360 grados del niño en todas sus funciones, porque justo no es que vaya a ser siempre esta o siempre aquella, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo eso le va a afectar en el desarrollo a ese niño en particular. Pero bueno, mejor, dinos tú, Lupita. No, un poquito complementando lo que dice Jenny, efectivamente, en el caso por caso no todo niño, niña, adolescente, adulto que tiene TDA va a tener exactamente el mismo funcionamiento. Claro. Okay. Entonces se tiene que individualizar mucho qué tareas o en qué me voy a enfocar para el tratamiento. Hablando de una cuestión global, algo bien importante va a ser la estructura en casa. O sea, entre más clara esté la tarea para la persona o para el niño y entre más segmentada esté, más alcanzable va a ser desde esta dificultad para el enfoque y la concreción de las tareas. Entonces, o sea, como estos pequeños escalones que debe de ir teniendo el niño para concluir una tarea. Exacto, por ejemplo, y por eso es muy importante siempre empezar con intervenciones conductuales o de estructura en casa, ¿no? Desde enseñarle a los papás cómo, por ejemplo, el tema de dejar de darle instrucciones complejas y larguísimas al niño, ¿no? Levántate, te metes a bañar, te pones los zapatos, los calcetines, la ropa, te peinas, te cepillas los dientes, te quiero desayunado y nos vemos en el carro. No, pues a los 10 minutos regresas y sigue en la cama, ¿no? Oye, ni uno lo hace. Sí, así es. Entonces, tarea por tarea, ¿no? Vamos a levantarnos, vamos a ponernos esto, vamos a meternos a bañar. Entonces, entre más concreta sea la instrucción, mayor es la tasa de éxito, ¿no? Lo mismo para las escuelas, ¿no? Porque también nos escuchan muchas maestras aquí. Y creo que es el primer punto, ¿no? De encontrar a un niño con TDA,
es un maestro. Son los que más se dan cuenta. Exacto. Y estrategias en las escuelas, y depende mucho, ahorita vamos al punto de la funcionalidad de acuerdo al ámbito escolar. O sea, también la escuela influye mucho en qué tan funcional va a ser el niño en ese medio escolar específico, ¿no? O sea, escuelas de alto rendimiento donde es un chorro de material, pues va a necesitar muchas adaptaciones, ¿no? Adaptaciones como, por ejemplo, ya hay que fragmentar el texto, ¿no? O sea, si a un alumno le das dos cuartillas completas para leer, pues este niño se lo vamos a fragmentar en 10 tarjetas de cierto número de párrafos, ¿no? Lo vamos a colocar en un lugar del salón donde es menos probable que se distraiga. Le vamos a dar tareas que puedan canalizar esta hiperactividad. Entonces, hablando un poquito del ambiente escolar, por ejemplo, hay niños que son muy funcionales en ciertos ambientes escolares muy, muy libres. Por ejemplo, los métodos Montessori, ¿no? Que fomentan mucho la autonomía, y eso también hace que a veces no se detecten otras disfuncionalidades hasta que llegan a otro nivel escolar o a otro método, porque en ese método funcionan muy bien y canalizan toda esta... porque cada individuo, por ejemplo, así como a ti te pasa esta parte muy artística, dentro de la diversidad que hay en el TDA, hay individuos donde se les da más la parte motora o la parte de trabajo en equipo, ¿no? Tenemos ahí ejemplos de grandes atletas, campeones olímpicos de diferentes áreas, que se enfocan mucho en esa disciplina, el hiperfoco, y cero artísticos, pero desarrollan esta capacidad motriz impresionante, ¿no? Entonces, cada caso va cambiando de acuerdo al predominio que tiene y al contexto. Y eso es bien importante, y eso es lo que hace que muchos adultos lleguen sin diagnosticar a la adultez. Por ejemplo, un contexto que los contenía o que les ayudó a desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, una habilidad, entre comillas, que es adaptativa, y es muy común que tengan los adultos que no se diagnosticaron de TDA, es que tengan ciertos rasgos obsesivos. Entonces, el rasgo obsesivo es muy deseable en la sociedad. Y el rasgo obsesivo me rescata del desorden, entre comillas. No quiere decir que no me distraiga. Entonces, por eso tenemos estos cuadernos donde nos queremos organizar, pero pues luego no tanto, y así, ¿verdad? Entonces, sí, se desarrollan estrategias, agendas, anotaciones. ¡Déjame cuaderno! Organizar por tareas, listas para las compras, listas para hacer las cosas. Entonces, estos son rasgos que rescatan y mitigan. Una cosa bien interesante que se ha estudiado en el TDA en los últimos años y que también va a ir surgiendo mucho en los siguientes años es que se está empezando a considerar uno de estos trastornos que se llaman remisión-recurrencia, como por ejemplo el trastorno bipolar o las depresiones crónicas, que pueden pasar periodos asintomáticos o funcionales y después recrudecer la sintomatología por cierto periodo de tiempo. Apenas se está estudiando en el sentido que, por ejemplo, en el trastorno bipolar ya hay descritos trastornos estacionales, ya hay descritos trastornos hormonales menstruales, ya hay descritos trastornos posparto, y se está empezando a estudiar eso en el TDA porque precisamente dentro de estos estudios de seguimiento, donde hace 20 años nos decían, al llegar a la edad adulta el 50% remite, palomita, de que se les acaba. Están empezando a surgir oye, y a los 5 años regresó la sintomatología. ¿Qué onda? Madre. Y entonces, ¿a poco se puede? O sea, ¿puedo tener años TDA y años sin TDA? Sí. Bueno, yo lo he sentido toda mi vida, güey. O sea, no creo que salido de ahí. Pero no salgo del hoyo. Ahí estoy. Ahí está. Como le sucede a otras cuestiones afectivas, ¿no? Pero hay momentos más sintomáticos y menos sintomáticos, momentos que pueden ser, le llamamos subsíndrome, no me cumple con todos los criterios, o sea, tiene solo 3 de los 6 síntomas que se requieren, ¿no? A lo mejor ando por ahí. En ese bonito espectro, ¿cómo no? Y eso, bueno, hay muchas teorías, unas de las teorías hablan precisamente de la cuestión del neurodesarrollo, o sea, del decir, oye, pues mi cerebro se fue especializando, eso le dio preferencia a ciertas áreas del cerebro y entonces desarrollé estas, ¿qué es lo que hacen los tratamientos farmacológicos, de rehabilitación cognitiva, conductuales? Lo que hacen es favorecer que se desarrollen otras áreas del cerebro y ayuden a madurar esas áreas o a cambiar esas áreas que no están funcionando de manera... Nada. A ver, acuérdense que todos son pequeñas neuronas queriéndose conectar. Entonces, entre más hagamos
una estrategia, una tarea, una conducta. Cuando mis neuronas no conectan conmigo. Sí. Cuando mis neuronas tienen otra intención diferente a la mía. Pero no conectar conmigo, porque soy un desmadre. Ya hicimos cuando no conecto con mi hijo, cuando no conecto con mi hijo, cuando mis neuronas no conectan conmigo. Sí. Oye, total, yo recuerdo mucho que en mi infancia, pues como yo no fui diagnosticada, ya lo había dicho, para mi edad adolescente fui con una maestra de apoyo, ¿sí? Porque Sara, pues reprobada, pero reprobada mal, o sea, yo estuve a punto de reprobar segundo año, y aparte, pues iba en una escuela así toda cuadrada, toda reglas, y no sabía estudiar, era un desmadre por todos lados. Y esta maestra me enseñó justo a hacer esto, y a organizar, y a sintetizar, a llevar calendarios visuales, a escribir todo, y me explicó que en el momento en el que alguien hablaba, la manera, aunque tú ya tú digas, ay, sí, o sea, pues yo confío en que yo me lo sé, yo todo este rollo. Sí me voy a acordar. Lo voy a escribir, mejor escríbelo, porque tu función ejecutiva, o sea, en el momento en el que tú estás escribiendo, se te graban más las cosas. Y eso es algo que le he estado tratando, digo, como un tip para las mamás que tienen TDA, que tienen hijos con TDA. Pues yo lo que he seguido con mis hijos es mucho darles un reloj, los horarios, ponerles alarmas, usar el iPad, por ejemplo, o esta tablet para poder indicarle eventos o todos, porque pues se nos suelen olvidar los eventos, es verdad. O sea, yo he dejado amigas plantadas y así, y no es por sangrona ni nada, simplemente es porque no lo apunté. Y quiero confiar mucho en mí, y este conflicto está ahí existente, quiero confiar en mí, pero no, sí necesitas calendarizar todo, ¿no? Y bueno, lo que te iba a preguntar ahora es qué funciones ejecutivas del cerebro son afectadas en el TDA. De nuevo, como decía Jenny, va a variar mucho de persona individuo en persona a individuo, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de atención, concentración y memoria. La memoria también puede variar mucho desde el corto, mediano, largo plazo, o sea, toda la parte de control de impulsos, tolerancia a la frustración, la regulación emocional, entonces... Anticipación y planeación. La planeación, híjole, exacto. Entonces, que ahí ya estoy palomeando yo internamente unas. Entonces, sí, pero se afectan prácticamente, se pueden afectar en mayor o menor medida todas las funciones mentales superiores. Y aquí pasa algo bien importante y que a veces también interfiere en el diagnóstico del TDA, y es que la inteligencia global no está dependiente directa de las funciones mentales superiores. A ver, explícamelo en español, mija. Puedo ser muy inteligente, y también esa inteligencia me rescata, entre comillas, así como a ti te pasó que reprobabas, pasa mucho que hay niños que les va muy bien académicamente, o sea, logran rescatar, entre comillas, sus exámenes, hay 2, 3 las tareas, entonces logran avanzar académicamente muy bien porque esta función inteligencia global está conservada. Entonces, aunque haya interferencia en funciones mentales superiores, son niños que académicamente pueden funcionar muy bien, o en otras áreas de su vida funcionan muy bien, y ahí es donde viene este estigma y esta etiqueta de es que es flojo, es que no le gusta hacer las cosas, porque mira cómo le va bien para esto, porque mira cómo para esto sí se engancha. Esa es clásica de los papás que digan, pero que no sea la música, porque ahí sí se... Pues sí, señor, qué bueno, ¿verdad? O sea, en vez de reclamarlo... Ajá. Exacto. Pero no fueran sus videojuegos, porque hay 5 horas. O sea, hablando desde la parte del hiperestímulo y el hiperfoco, que efectivamente, pues sí, cuando es una tarea que me engancha, pues puedo permanecer, me puedo hiperenfocar. Y más bien lo que hacen los terapeutas es utilizar esas áreas, digamos, como libres de conflicto, o donde incluso los pacientitos funcionan muy bien, para permear las otras áreas que no les va tan bien. Entonces, pues ahí te vas, ¿no? Una suma y una tocadita, una resta y una tocadita. Entonces, o un jueguito, ¿me explico? Estimulación. Entonces, sirve bastante. Exacto. Entonces, lejos de estigmatizar más a los niños en este sentido de, entonces son flojos, entonces son convenencieros, entonces, qué vivos, ¿no? Que me manipulan así. No. Mejor vamos a utilizar esas áreas libres de conflicto para estimular las otras
en donde no nos va tan bien. Y yo creo que un mensaje muy importante para las mamás es que sí tenemos que considerar que la maldad en los niños es extremadamente rara. O sea, no vamos a decir que no existe porque desafortunadamente, pues, sí, hay Todos casos, tenemos agresividad. hay casos Caso por específicos donde, pues, sí hay un tema también cerebral, o sea, está estudiado el cerebro sociopático también. Entonces, es un porcentaje, pero es un porcentaje muy bajo de la población, hablando de este tema que se pone mucho sobre la mesa cuando hay profesionales que no están tan sensibilizados en la neurodiversidad, decir, es que me manipula. Es que lo hace con mala intención. Entonces, yo creo que a las mamás también nos debe servir mucho el poder desenfocar ese concepto de maldad de nuestro hijo y entender que así como nos pasa a nosotros, porque a mí también me pasa, y a todos los adultos nos pasa, que no nos gusta hacer cosas que nos hacen sentir mal. Eso es humano. Claro, obvio. O sea, no me voy a ir a un lugar donde me siento incómoda, si lo puedo evitar. Claro. Eso es una cuestión humana, Pero ¿no? el trabajo, pues sí voy. Entonces, Porque tengo que comer. Porque tengo que comer, básicamente. es como el meme, ¿no? Sí, mamá, no quiero ir a terapia hoy, mijo, pero tú eres el terapeuta. Chingado. Entonces sí Ya. tengo que ir. Nos Rayos. desenfocamos. Pero regresando un poquito a este concepto, porque es bien importante que cuando veamos estos déficits en conductas o estos déficits en nuestros hijos, podamos desengancharnos de esta palabra de me manipula. No, o sea, está tratando de obtener, sí, un beneficio, pero eso no es manipulación y no hay maldad ahí. Ya cada papá sabrá si existe o no otras vetas que nos puedan hablar de ese factor, ¿no? Pero hablando del TDA, el concepto de manipulación, maldad, flojera, son lenguajes que tenemos que ir cambiando como papás porque nos bloquean para ser efectivos en los cambios que tenemos que hacer para la conducta de los hijos. Porque también hablando, ahora sí, si nos vamos a este aspecto que ya está más estudiado de la desregulación emocional, pues son chicos o chicas que tienen predisposición a desarrollar otros trastornos de salud mental conforme van creciendo. Ansiedad, trastornos del afecto, estrés postraumático, o sea, son eso personas... es lo que yo veo en mi consulta ahora. Exacto. Cuando llegan los señores Adultos con con estas TDA. cosas y dices, no, lo que tenía era un TDA de miedo. Y obviamente, pues, la familia no tenía esta información que sí hay ahora. No había a lo mejor estos profesionales tan especializados. Claro. Y pues, ay, no, o sea, cosas tan feas como tienes el diablo adentro, eres de lo peor, me vas a matar de un infarto. O sea, y traen ahorita un nivel de ansiedad o hasta un TOC atroz, ¿verdad? Entonces sí nos parece muy importante que se empiece a hablar también de esta regulación emocional, porque sí es cierto esto que dice Lupita, a ver, también los niños tienen una inteligencia global de base, a lo mejor hay aspectos cognitivos que les falla, pero en general sí se dan cuenta de decir, chingado, porque veo que todos avanzan más o menos de un modo, y yo no. ¿Por qué veo que todos van más o menos a un ritmo y a mí me cuesta 2, 3 veces medio para alcanzarlos? ¿Me explico? Y eso va generando pues un daño en la autoestima también, va generando esta idea de soy raro, soy diferente, insuficientemente bueno. Soy Eso es lo que yo tengo, o sea, yo siempre, he vivido con la idea de que, híjole, no soy suficientemente buena en esto. Y eso es parte de mi rasgo del TDA, pero me tomó hasta la vida adulta a que todos estos fantasmas que viví, que no fueron tratados de niña, pum, me explotaran ya de grandes. Pero obviamente la terapia, pues sí te ayuda mucho a hacer lo que le dicen en inglés el grounding, ¿no? El poner los pies en la tierra y el entender que pues es parte de tu salud mental, de este trastorno de déficit de atención, y que obviamente se fueron desencadenando muchas cosas desde la niñez, ¿no? Aquí una de las chicas que nos escribieron porque nos... Si les pedimos preguntas, Lupita, ahorita te vamos a bombardear así con preguntas. Sí. Vénganos. Sí, y uno de ellos aquí, ¿quieres leerlo tú? De que es Itzel. ¡Ay, se nos fue! Ah, ya valió. Adiós, Itzel. Bueno, en lo que... Itzel nos preguntaba si la hiperactividad es únicamente moverse todo el tiempo o también es no parar de hablar todo el día.
E interrumpir a las gentes cuando hablan. Una de las típicas preguntas que vienen en las escalas es, ¿interrumpes a los otros antes de que termine? Y la mayoría de los pacientes me dicen que sí, antes de que termine de hacerles la pregunta. Sí, eso me pasa. Entonces, sí, o sea, la hiperactividad puede ser motriz. Oye, o sea, ahorita todo el mundo, yo tengo eso. esa es la parte del control de impulsos, ¿no? O el tema de que a alguien o sea, volvemos al punto, esto tiene que ver con un continuum en el tiempo, ¿no? Todos podemos tener malos días donde vamos a la plaza, por ejemplo, ahorita llegamos a cualquier plaza y la fila de 2 kilómetros para entrar. Está horrible ahorita. Y pues uno dice, no, bye, con permiso. Tengo otras cosas que hacer. Entonces, volvemos al punto, esto tiene que ver con el continuum en el tiempo, ¿no? Que me pasa todo el tiempo, o sea, no logro. No que de repente andes irritable, ¿no? Sí, no, porque todas, sobre todo las mamás, podemos tener días más buenos que otros. Pero sí, o sea, la hiperactividad puede ser desde la inquietud motriz, puede ser desde la velocidad para el habla, desde la velocidad del pensamiento, puede ser desde esta parte de la pobre tolerancia a la frustración o a las tareas estructuradas. Y también puede venir acompañada de cuestiones, se llaman repetitivas motoras, morderse las uñas, jugarse el cabello, rascarse la cara, pellizcarse cierta parte del cuerpo, o sea, es muy común que el TDA de predominio hiperactivo mixto venga seguido de, que también son, pueden ser motoras primarias o en algunos casos son compensatorias, ¿no? Hay quienes las traen de base, o sea, me estoy mordiendo las uñas todo el tiempo, hay quienes lo desarrollan como una conducta compensatoria, yo sé que así me concentro. Por ansiedad, entonces, ¿no te puede dar eso? También. Porque, También. por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso de morderse las uñas, mi marido, ¿qué? Acércate Perdón, se me olvida. Bueno, mi marido se muerde las uñas. Ay, ya te exhibió otra vez. Pero mi hijo, el mayor también, se las muerde. Pero, bueno, quiero entender que tiene que haber como que ciertas cosas que tienes que ir palomeando, ¿verdad? No porque se las muerda, ya lo tiene, ¿verdad? Exacto. Como por ejemplo, ahorita que decías tú de que es que se pone mal los tenis, y a lo mejor ahorita todas las mamás de que chingado, mi hijo de 3 años se pone mal los tenis, ya valió, ya tiene TDA. No. Pero no, ¿verdad? No, o sea, eso que estás diciendo es bien importante porque volvemos al punto del neurodesarrollo. Toda esta etapa previa a los 6 años de edad, los niños pueden pasar como por diferentes situaciones que son normales dentro de la edad. O sea, si a un niño de 3 años lo tratas de poner a ver una película o una serie de 30 minutos incluso, y pues no te va a sostener la atención, y eso no quiere decir que sea inatento, ¿no? Sino que hay cuestiones de madurez cerebral que no se consolidan hasta los 6, 7 años de edad. Abrocharse las agujetas, sí, tampoco, o sea, que, ay, mi hijo tiene 4 años y no se cepilla los dientes solito. No, señora, no. O sea, también no hay que ser... solo, chinga. Sí, también se deja champú en el pelo, no. O sea, también tenemos que ser conscientes efectivamente de que hay etapas del desarrollo que no consolidan hasta ya entrados 6, 7 años, otras más complejas hasta los 8, 9. Y ahí es donde viene esta importancia de que se evalúe desde el neurodesarrollo, ¿no? Porque hay tareas que sí me va a poder cumplir, hay tareas que para esa edad todavía no deberían estar consolidadas. Ahí voy a ponerse mal los tenis, señoras, voy a exhibir a una compañera del trabajo sin decir su nombre. Pero es que no sabe leer y escribir y ya me dijeron de la escuela que no puede escribir su nombre. Tiene 5 años. No mames. Está muy con ganas. No puede resolver un problema matemático. Pero es que, ¿sabes qué pasa ahí? Ahí tiene mucho que ver las escuelas. Muchas escuelas son demasiado exageradas, demasiado exigentes y adelantadas al nivel de desarrollo. Exacto, adelantadas al nivel de desarrollo de los niños. Entonces ahí estás tú como mamá, pues no puede ser que en la guardería, por ejemplo, eso fue lo que le pasó a mi hijo. No, güey, fuera de broma. Esto es algo muy común en las guarderías. Ojo, les quieren quitar el pañal a los niños cuando no han terminado ni siquiera de aprender a quitarse el solo. Hay muchos índices ahí en de los niños de que tienen accidentes, recurrencia a tener eneuresis y tener un chorro de cosas por culpa de haberle quitado el pañal a una edad muy temprana. ¿Sí o no, doctora? Sí, es que el neurodesarrollo también tiene sus hitos que se deben de respetar. Claro. Y sí hay ciertos momentos donde la exigencia académica puede interferir con eso y es muy válido decir, oye,
vámonos más despacito, ¿no? Exacto. O sea, hay tareas que un niño no va a poder hacer bien para su edad y eso no es un trastorno, no es un déficit, no es un neurodesarrollo deficiente, sino que simplemente el neurodesarrollo es un abanico y hay tareas que se cumplen en promedio a cierta edad, hay quienes las hacen más temprano, hay quienes se pueden tardar un poquito más, como por ejemplo el control de esfínteres. Claro. Hay niños que lo hacen excelentemente en promedio alrededor del 1 año y medio, 2 años. Hay niños que se pueden tardar un poquito más y no está fuera del espectro. Se tiene que acompañar. Relájense. Y pues volvemos al punto, ahí es importante conocer a nuestro hijo también. Claro. Oye, claro. Lupita, acá hay una pregunta también de nuestra amiga Itzel que dice, ¿qué relación existe entre el TDAH y la dislexia, escritura en espejo y tener una letra horrible? Ay, Itzel, espérame, Itzel, todo esto. A ver, Bueno, ¿qué opinas de mi letra? Lo de la letra horrible, es Pues variable. ya te deja porque tengo la letra espantosa. No, esa es la motricidad fina, ¿no? Esos son doctores. La motricidad fina también puede tener ahí sus que veres todos nos hicimos doctores. No es cierto. Como dice Sara, ¿no? No, digamos que lo de la motricidad fina de la letra lo podemos dejar un poquito aparte porque esa es una función que tiene que ver mucho con digamos que la práctica que tuvimos de motricidad fina en la infancia. En cuanto a la dislexia y el TDA, pues sí son trastornos que conviven muy frecuentemente, no solo la dislexia, sino los trastornos específicos de aprendizaje, como la discalculia o la dificultad para identificar ciertas formas. Una cosa que no mencionamos hace rato, y qué buena la pregunta de Itzel, es que también en el TDA puede haber afectaciones de lo que le llamamos la parte visoespacial o la motricidad gruesa. Entonces, hay una parte o cierto grupo de las personas que sufren TDA pueden tener, por ejemplo, esta torpeza motriz, golpear, o sea, no calcular cuando pasan por espacios o tropezarse de forma frecuente. Quebrarte el codo porque pasaste bien rápido. Sí, o caminar de forma atropellada, ¿no? Entonces te tropiezas, que se te caigan las cosas de las manos. Varias cosas. Entonces, sí hay como una parte del TDA que afecta la motricidad gruesa y esta puede convivir con trastornos del aprendizaje, como la dislexia, o como cualquier otro trastorno de aprendizaje. Entonces, conviven. O sea, sí hay como una alta probabilidad de que vengan acompañados la dislexia o otros trastornos del aprendizaje del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las personas que batallamos en matemáticas, bueno, yo voy a confesar que yo no puedo dividir. O sea, yo no puedo hacerte la división así de que de casita y eso. No puedo. Ya no. O sea, aparte de no leer, tampoco sabes dividir. No. Lo tuyo es la música, ¿ok? A ver, voy otra vez a decir, sí sé leer, mamona. Lo que no sé es mantener mi atención en un libro. Entonces yo escucho audiolibros. Ok, nada más para que la vieja del podcast que no sabe leer. Se lo dividen en tarjetas, ¿verdad, Lupita? Sí, el libro en tarjetas. Güey, fíjate que sí me sirve mucho eso. Oye, hablando ya de todas estas cosas tan así, ¿hay una solución para esto farmacológicamente hablando? Sí existe, ¿no? Hay tratamientos farmacológicos que ayudan mucho a regular, digamos que el nivel de déficit que pueda tener una persona. Entonces, en México somos un poquito vagos en este tema porque tenemos ciertos medicamentos muy específicos. O sea, por ejemplo, aquí en México tenemos prácticamente 2 neuroestimulantes que se usan para el TDA y bueno, hay otros mercados del mundo receta, donde no se andan volando ahí de que donde hay un chorro, ¿no? Así, y casi todos los medicamentos que se usan para el TDA son medicamentos controlados. Sí. Entonces, sí, existen tratamientos farmacológicos que van dirigidos a poder aumentar, por así decirlo, la capacidad que tiene la persona, ya sea de poner atención, de concentrarse, de controlar el impulso. Entonces, de nuevo, también se individualiza mucho el tratamiento de acuerdo al nivel o al objetivo, el foco del tratamiento que pueda tener cada persona que necesita el tratamiento. Claro. Hay para quienes el foco es la hiperactividad, hay para quienes el foco es la inatención, hay para quienes el foco es la regulación de emociones o la ansiedad. O ya otro espectro que se esté manifestando ahí. Sí. Y entonces ya se va eligiendo. Ahora, una cosa muy importante del tratamiento farmacológico es que precisamente tiene que ir dirigido a
que la persona pueda ir desarrollando otros aspectos. Sobre todo en el TDA, como pasa con muchas de estas enfermedades multifactoriales, lo ideal es que no nos enfoquemos solo en el tratamiento farmacológico. O sea, el decir el TDA es un trastorno que con el medicamento va a estar mejor, es muy reduccionista. Porque al ser algo muy complejo, pues necesita todo este trabajo del contexto, de la escuela, de la familia, del trabajo terapéutico en la persona. Y esto no es solo desde la psicoterapia coloquialmente como existe, sino incluso desde terapias de rehabilitación cognitiva o terapias de apoyo para este tema académico o cuestiones deportivas, cuestiones artísticas. Entonces, esto es algo que lo ideal es que se pueda abordar desde diferentes áreas y la cuestión farmacológica es una de las áreas que se trabaja, ¿no? O sea, pero que no sea la única. Sí, claro. O sea, tiene que ir de la mano con una persona como yo o con un niño con TDA, tiene que ir de la mano un psiquiatra y una persona especialista en un psicólogo, fíjate terapeuta. Que yo sí he visto grandes diferencias en un neuropsicólogo. Esto de la rehabilitación cognitiva. Okay. O sea, sí es gran diferencia porque un terapeuta generalmente puede ayudar en esta parte de apoyar a los papás a entender a su hijo, puede ayudar a entender esta parte de los estados emocionales, de la regulación emocional, etcétera, etcétera. Pero esta rehabilitación cognitiva, híjole, sí está bien padre. Sí, está bien padre, pero me mejoran muchísimo. Pero sí, de preferencia es un neuropsicólogo de la mano con un psiquiatra, ¿correcto? Sí. Para tratar a los niños con TDA hay que tener estos dos elementos o sí en la vida de tu hijo. Sí, o un neuropediatra con su neuropsicólogo o el terapeuta familiar con su psiquiatra y, o sea, la forma en la que se conforman los equipos es muy variada, pero sí es muy importante el cómo voy a favorecer otras conexiones, cómo voy a favorecer el desarrollo de otras habilidades, cómo voy a trabajar en el enfoque que tiene este chico, sobre todo para quitar, porque eso aumenta mucho la tasa de depresión en la adolescencia, esta parte de quitar el enfoque de decir es un mal chico o es un chico flojo o es un chico que no, o sea, tiene un déficit en la planeación y hay que reenfocarlo, ¿no? Una cosa bien importante en la medicación, sobre todo en la adolescencia y de donde viene la importancia de poder acompañar mucho a las familias y a los niños en los diagnósticos tempranos, es que en aquellos aspectos del TDA que tienen predominio impulsivo, o sea, aquellas personas que tienen predominio impulsivo hiperactivo, en la adolescencia, con esta parte de la poda neuronal y el desarrollo, suelen recrudecer los síntomas hiperactivos impulsivos. Entonces, en los que tienen este predominio, la adolescencia es así, YOLO. Entonces tienen esta parte más impulsiva, no miden el riesgo. Son esos que traen fracturas, que se suben al árbol, que andan sin casco, que todas esas manejar altas velocidades, la experimentación con sustancias. Entonces, no es una regla, pero sí nos habla de lo que como familia tenemos que trabajar en la comunicación en nuestra casa, si tenemos a alguien con este perfil, para ayudarlos a transitar por este proceso. Porque dentro de este periodo caótico, cuando conviven con trastornos depresivos o trastornos del afecto, como puede ser la ciclotimia o el trastorno bipolar, estas son poblaciones que están en alto riesgo de ideación suicida y de ideas de muerte. Y entonces hay que acompañar mucho, y ahí han salido muchos estudios que hablan de cómo la medicación en estas poblaciones vulnerables es un factor protector para la ideación suicida y el descontrol hiperactivo en la adolescencia, pubertad, ¿no? Entonces, es muy importante este aspecto de la farmacología en esta población sobre todo. Muchos papás tienen miedo de medicar a sus hijos y uno de ellos es mi marido, ¿ok? Porque uno de los miedos es, el cerebro tiene que desarrollarse, tiene que vivir su evolución, y yo hasta cierto punto entiendo su terror y su miedo, porque está en una etapa en la que tiene fíjate, ya me estoy equivocando, tiene 11 años de edad y está en pleno desarrollo.
De hecho, otro de los temores de muchos papás es que vayan a aumentar de peso o que tengan pérdida de peso fuerte o que muchos niños se quedan idos, ¿verdad? Por esta hiperestimulación de los fármacos que se les dan. Esos son los miedos, o sea, como que al final de cuentas dice mi marido, es que es una droga. Espérame, no... ¿Cómo podrías convencer a mi marido de...? ¿Qué le contestarías, Lupita? ¿Qué le dirías? Porque todos esos terrores son no nada más de mi marido, son de muchos papás. Sí. Y voy a agregar ahí otro que es la dependencia. O sea, hay muchos papás que tienen el miedo de, entonces si se lo empiezo a dar, va a depender de esto toda la vida. Volvemos al punto. Como papás, generalmente lo que nos mueve es el amor a nuestros hijos. Ajá. Y estos miedos que tenemos hacia la medicación vienen de esa parte de qué le puede pasar a largo plazo si esto sucede. Hablábamos en el episodio anterior, y esto es bien importante, que efectivamente hay casos muy específicos donde se tienen que usar medicamentos que puedan sedar o tener un efecto hipnótico, pero es más la excepción que la regla. O sea, hablando, por ejemplo, del TDA, no se trata de tener un niño apagado ahí perdido en el daydreaming, o sea, se tiene que encontrar este punto medio entre la funcionalidad, porque vuelvo al punto, el objetivo del tratamiento farmacológico es bajar la exigencia de ese cerebro lo suficiente como para permitir otros aprendizajes y otra experiencia de vida. Muchos de los adolescentes lo transmiten como, oye, sentir que no voy a hacer una tontería en cualquier momento, porque también son niños que dicen lo primero que se les ocurre a veces, ¿no? Se meten en problemas con los amigos, con la maestra, el profesor Girafales, ¿no? Entonces, se van metiendo así en estos procesos problemáticos desde la parte social, desde la parte de la familia, desde la parte de la escuela, y el medicamento puede ser una herramienta para ayudarles a, ya viste cómo es la vida cuando no estás en problemado, cuando no estás hiperactivo. ¿Qué vamos a hacer para que desarrolles habilidades para canalizar esto, ¿no? Desarrollar un frontal, literal. O sea, el decir, amarra tu frontal, ¿no? Entonces, va a variar mucho, el tiempo de tratamiento, o sea, así como hay niños o chicos o personas que van a necesitar medicamentos por largos periodos de tiempo, hay otros que lo van a necesitar de acuerdo al contexto. O sea, estamos en por ejemplo, un proceso adaptativo muy fuerte, un cambio de escuela, un cambio de ciudad, o sea, habrá personas que lo necesiten para sobrellevar cierto momento de la vida. Y habrá personas que lo necesiten de forma intermitente, por periodos, ¿no? Y volvemos al punto, una de las grandes tareas que tenemos como profesionales de la salud mental, y vamos muy lentos en esto, es como desestigmatizar el uso del medicamento. Sí. Porque regresamos un poquito al punto de es ayudarle al individuo a tolerar momentos emocionales o conductuales que causan más daño que beneficio. Y dentro de esto tiene que vivir las experiencias, pues sí, pero no es lo mismo vivir la experiencia donde yo tengo que leer 20 veces este texto para que se me quede, a emparejarme con otros niños de mi edad, y a lo mejor lo tengo que hacer 5 o 6 veces, pero eso me deja más tiempo libre, me deja más tiempo para a lo mejor hacer una terapia, para aprender otras habilidades, para encontrar un hobby, o sea, para desarrollar cosas que me van a ayudar a sostener este contexto a largo plazo, ¿no? Pero entonces, pero la dependencia, y eso es mi terror principal. Sí, y volvemos al punto, pocos medicamentos en el área psiquiátrica causan lo que se llama la dependencia o el abuso de la sustancia. O sea, son muy contados los medicamentos en el área psiquiátrica que causan biológicamente esto que se conoce como la dependencia, que es voy necesitando cada vez más dosis de medicamento para que me haga efecto, y cuando me lo dejo de tomar tengo síntomas físicos que me avisan que si no está esta sustancia en mi cerebro no funciona, que es como funcionan muchas drogas, ¿no? Entonces, son muy poquitos los medicamentos que causan este efecto. Entonces, lo de la dependencia es más un temor, donde sí efectivamente hay medicamentos que causan algo que se llama el síndrome del retiro del medicamento. O sea, si me lo quito muy rápido, o si me lo quito de golpe, o si no sigo las indicaciones de cómo retirarlo, pues puedo tener síntomas físicos, es real. Entonces ahí es donde mucha gente se confunde, porque como dejan de hacer su control farmacológico, se lo dejan de tomar de repente, o todavía no les tocaba, pero ya me siento bien, entonces ya me lo quiero dejar de tomar. Entonces, esos retiros súbitos aumentan este mito, porque es, no, yo me lo dejé de tomar y me fue fatal, a los 2 días me latía el corazón, es que ya era dependiente. Entonces, por eso nunca más lo voy a volver a tomar.
Entonces, de ahí viene mucho del mito, ¿no? Algo que yo hago mucho en mi consulta es mucha psicoeducación respecto a la psicofarmacología, porque es muy fácil que la gente tome decisiones así sin saber, ¿no? O sea, si lo hacemos con un antibiótico, si lo hacemos con 1000 cosas. Eso sí es cierto. Entonces, algo que yo refuerzo mucho es mantente en contacto con tu psiquiatra. Ponle gorro. Sí, o sea, la no verdad, te lo puedes retirar así nada más porque sí es cierto que cuando vamos a iniciar un tratamiento, a ver, espérense, también entiendan que el psiquiatra está apenas conociendo el caso, que a lo mejor da el medicamento que es el caballito de batalla, ¿no? Es el general. Y luego tiene que ir viendo si la dosis, si el tiempo en el que se lo toma, si con qué lo combinó, si cuál es su etapa en la que está viviendo, si es necesario agregar o quitar. O sea, también entiendan que hay un proceso, o cambiar, entiendan que hay un proceso para el psiquiatra también de conocer a su paciente. Y si nosotros nos desesperamos y empezamos a asustarnos con pues a veces sí hay efectos secundarios, no vamos a llegar a un buen manejo y el psiquiatra no va a llegar a conocer al paciente porque ya le interrumpimos ese proceso. Exacto. Y sí se vale tener al pendiente y tener el celular del psiquiatra. Porque digo, hay casos, porque a mí me pasó con mi hijo, donde le dieron una dosis que no era la adecuada y le vino un ataque así de pánico y de ansiedad horrible, pues que no sabemos controlarlo. Entonces, entonces obviamente no tenía forma de contactar al neurólogo. ¿Qué le está pasando? O sea, lo llevo al hospital, ¿qué hago? O sea, el niño estaba incontrolable. Entonces, ahí fue donde yo dije, o sea, ¿dónde lo contacto? ¿Cómo le hablo? Todo es por medio del asistente. Son las 11 de la noche, el niño está histérico. Yo creo que es bien importante. Si hay urgencias psiquiátricas. Si hay urgencias psiquiátricas, y yo creo que hay que hacerlo y entender que también es bien importante como que tener el contacto, ¿no? Del psiquiatra. Sí, yo creo que es muy importante tener muy claro con nuestro médico de confianza cuáles son, y se vale preguntar cuáles son los lineamientos, qué pasa después del horario, ¿no? O sea, qué pasa si después de esta hora yo tengo una urgencia, qué va a pasar, cómo se maneja, con quién me dirijo, a dónde voy. O sea, esas sí son preguntas que cuando estoy empezando a tomar un medicamento vale la pena hacer. Habrá médicos que tengan como a sus asociados o que le digan, no, si esto pasa, vete a urgencias. Pero sí es una pregunta que es válida hacer, ¿no? Sí, es decir, oye, voy a empezar un tratamiento farmacológico, ¿cuáles son los efectos secundarios esperados? ¿Qué pasa si sucede? ¿Qué pasa si me sucede fuera de tu horario de trabajo? O sea, cada médico va a tener como sus reglas y sus estrategias. Pero como usuario es algo o paciente es algo que vale mucho la pena preguntar, porque volvemos al punto, de ahí vienen muchos de los temores de los papás. Los medicamentos están muy estigmatizados, hay muchas cosas que no se sabe a la población general, o medicamentos donde hay niños que son más sensibles que otros y tienen efectos secundarios, y entonces queda este temor de, y que si todos los medicamentos me hacen esto, ¿no? Claro, como que lo generalizan y entonces ya total desconfianza, ¿no? Y es lo que queremos evitar. Hablando de medicamentos, hay unos tratamientos que a mí me interesan mucho, porque yo lo hice con uno de mis hijos, que fue neurofeedback. Y la verdad es que yo sí vi un cambio, pero impresionante. Yo sí vi, y aquí de hecho Delfina Landeros nos dice, oye, yo tengo un hijo y hace poco le hice un biomagnetismo, que es una terapia que es como, tengo entendido que creo que es como el neurofeedback, y le ayudó mucho. ¿Qué tanto recomiendas esto? Puede ser como algo alternativo, puede ser aunado al medicamento. Okay. Hay terapias con las que yo no estoy totalmente familiarizada, por ejemplo, ese tema del biomagnetismo, ahí sí me declaro no sé ignorante. Qué es el biomagnetismo, la verdad. Mira, entonces, no sé, el biomagnetismo no sé si es esto donde literal tienen como estas bolsitas con los imanes. Pero no sé si quieras hablar de la estimulación transcraneal. O del neurofeedback, o sea, hay terapias, y nos regresa un poquito al punto del apoyo. Hay terapias que tienen evidencia que funcionan para modular ciertos estados eléctricos del cerebro, y nos regresa un poquito al punto de la neuroestimulación. O sea, el objetivo del tratamiento en un trastorno del neurodesarrollo, porque el trastorno del déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, hay ciertas terapias de apoyo que van a ayudar y que tienen evidencia que funcionan al hacer estos cambios en la estimulación eléctrica del cerebro,
hay un cambio en esta línea cerebral y por lo tanto pueden remitir síntomas. Entonces, por ejemplo, ahí está el neurofeedback, está la estimulación magnética transcraneal. Desde el punto de vista conductual, volvemos al punto. El yo hacer un hábito, el yo hacer una conducta de forma repetitiva también tiene un efecto en mi cerebro y causa una nueva línea de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es donde entran, que se individualiza mucho también a qué niño le va a funcionar o no, pero las recomendaciones, por ejemplo, de terapias con animales, que también están teniendo evidencia desde esta parte de lo vas a cuidar, lo vas a cuidar, lo vas a cepillar y lo vas a cepillar 10 minutos, no 9, no 8, no 5, no 2. Me ayudó mucho eso. O sea, porque es enfocarte en una tarea y es conectar con algo. Entonces ahí viene la parte de las neuronas espejo, ¿no? La empatía, la paciencia. Bueno, entonces hay que darle trapeador y... no lo vas a hacer el sillón. O sea, por ejemplo, lo que estamos estudiando es la quinoterapia, pero también están saliendo estos estudios con perros o con gatos, o sea, que tiene que ver con cómo esta conexión desarrolla también un tema de paciencia que luego lo vas a replicar en el salón, ¿no? O sea, no lo vas a jalar, no lo vas a empujar, no le vas a gritar, no lo vas a patear, entonces, que es la parte conductual, ¿no? Entonces también entran luego las terapias conductuales que van ayudando también a hacer estas nuevas redes neuronales, está la rehabilitación cognitiva o la remediación cognitiva, entonces sí hay muchas terapias que han mostrado evidencia en poder lograr estos cambios cerebrales, que ese es el objetivo de cualquier terapia que vaya dirigida a ayudar a una persona con un TDA, ¿no? Pero sí, hay otras terapias más alternativas en las que no hay evidencia desde el punto de vista médico, ¿no? Pero volvemos al punto, o sea, como mamás, si hay algo que a mí me ayuda a ser más efectivo con mi hijo y a tener más estructura y a tenerle más paciencia y a fragmentarle las tareas, va a tener un efecto positivo, porque le estoy enseñando y estoy moldeando también una nueva conducta. Una cosa a la vez, señor. En él o ella, ¿no? Sí, por favor. Sí. A ver, por último, ¿cómo ustedes tratarían a su amiga con TDA? ¿Qué consejo darían? Ay, Sara María, no, ahorita no me preguntes eso. Con Sara, yo lo que hago, porque luego me manda como 3 mensajes distintos, o que se contraponen, o que son en diferente tiempo. Entonces, pues, le pongo como que, mira, esto me dijiste antes, ¿qué va a pasar ahora? Corroborar. O de plano le hablo por teléfono, o así. Y otra cosa, pues, como dice Lupita, no es una chica mala. No es una chica mala. Solo compréndanla. Es entender que en ese momento seguramente otras 300 cosas pasaron por su cabeza. Nos mandó ese mensaje que quién sabe a qué venía. Sí. Y ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Sí, porque también obviamente soy demasiado distraída y este episodio yo creo que se va a llamar Mamás con TDA. Porque sí, definitivamente. También una última pregunta porque no la quiero dejar pasar porque Roberta me pregunta, ¿tienen similitudes el TDA con el TEA? Con el trastorno del espectro autista. Sí, en el sentido de que también son trastornos del neurodesarrollo, o sea, los dos comparten esta cajita de estar dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que son los trastornos que empiezan en la infancia y que tienen que ver con esta parte del funcionamiento del cerebro, por decirlo de alguna manera, pero pueden venir separados. O sea, las personas que tienen TDA no necesariamente van a tener un trastorno del espectro autista o viceversa, aunque es verdad que se traslapan. O sea, hay muchas personas con trastorno del espectro autista que pueden tener subsíndromes de TDA, o sea, síntomas, volvemos al punto, es neurodesarrollo, ¿no? Entonces pueden tener estos flashazos de hiperactividad, de inatención, son muy propensos al daydreaming y al hiperfoco en muchas cosas, entonces salen ahí los rasgos obsesivos. Entonces, hay muchas cosas en las que conviven, o sea, es decir, comparten rasgos y hay otros momentos donde son comórbidos, es decir, tenemos todos los criterios para un TEA
y tenemos todos los criterios para un trastorno por déficit de atención, y ahí es donde viene el manejo conjunto de las dos entidades, ¿no? Hey, ¿qué onda? Oye, no se te olvide de suscribirte aquí, darle a la campanita. Por favor, entren, denle like. Y escucharnos también en todas las plataformas de audio. Spotify, Amazon, por iTunes. Comentar en todas nuestras redes sociales. Síganos TikTok, Facebook, Instagram. Denle like. Mándenos dinero. Yo les voy a dar ya para terminar un consejo a todas las personas, a todos ustedes que no tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O no lo sabemos si lo O tienen. no lo saben si lo tienen. Espero que después de este episodio vayan a checarse, a revisarse con su terapeuta favorito. Y yo les voy a dar un consejo. Ténganos mucha paciencia, porque realmente, o sea, es difícil. Imagínense que tener TDA es como tener 1000 voces adentro de tu cabeza que están pensando 1000 cosas al mismo tiempo. Literal. O sea, no, a ver, no nos vayan a confundir porque yo se lo le puse sin drogas. Sin drogas, güey. No, mona, verte. O sea, haz de cuenta que es como que estás pensando, tengo que hablarle a mí, tengo que ir a lavar ropa, tengo que hablarle a mi hijo, va a llegar un paquete, tengo que hablarle a la maestra, sí, y luego, ay, qué bonita pluma, qué padre, y de repente, pum, estás pensando, ay, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué haré de cocinar? No sé qué, entonces son mil cosas, ahí viene la hiperactividad, y por lo tanto, somos demasiado distraídos. Entonces, por favor, téngale paciencia a sus hijos, téngale paciencia a su amiga. No está tonta, no lo hace adrede, no es mala onda. No te quiere fastidiar. No te quiere fastidiar, somos buenas personas. De hecho, yo creo que nos caracterizamos mucho, ¿sí o no, Lupita? Por ser personas demasiado bondadosas, demasiado honestas también. ¿Qué otras cosas bonitas hay? Porque dijimos puras cosas de miedo. Ahora Sí, resulta tenemos que es muchas buenísima. virtudes. Es buenísima. Sara es buenísima. Somos más los buenos. Somos buenas personas, o sea, sí tengan mucha paciencia. ¿Con qué te quedas, desgraciada? Cuéntame. Oye, no, pues digo, todo esto ahorita es como que, ahorita yo ya siento que ya lo tengo. O sea, yo de aquí ya salgo y yo ahorita ya tengo TDA, güey, ya todo lo palomeé. A ver, ¿tú qué crees? ¿Yo qué creo? ¿Tú ¿Del qué crees que- episodio? no, que de ella- Viri no. No ¿No? lo tengo, solamente Viri estoy no tiene medio TDA. chisqueada. Luego hablamos del cerebro de mamá. Sí, no hablamos de eso. No, sí. Sí, hablamos del cerebro de mamá y de la ansiedad y de todo eso. No, acuérdense que esto es difícil y también yo creo que dentro de esto que ha pasado de que en TikTok y los Reels y tal, se está haciendo como mucha exposición de los temas de salud mental. Sí. Aguas, porque también ya llegan diagnosticado con uno, Sí. ¿verdad? O sea, que yo tengo eso. Lo vi en TikTok, es hice el los border. 10 Ajá. los 10 pasos. Está padre porque eso ha hecho que la gente se incline más hacia la trabajo. no, hacia la parte de la salud mental, pero sí es cierto que los diagnósticos solo los hacen los profesionales. Ok. Ajá. Sí es cierto que hay que esperar a que un profesional se dé el tiempo O sea, de ese conocerte. certificado que sacaste en YouTube no es. O No sea, es. no te avala como la Y profundidad de la así salud. como no hay que diagnosticarse solos, no hay que tomar decisiones de medicamentos solos, no hay que tampoco. hacer nada. Entonces, pues eso es con lo que yo me quedo. Muchas gracias, Lupita. Sí, por venir, gracias. por Al contrario, acompañarnos gracias otra por vez. la invitación de Te nuevo. vamos y- a volver a requerir en múltiples ocasiones. Así Encantada. es, encantadas. Gracias. Y pues muchas gracias a ti que nos estuviste viendo hasta este momento. Gracias a todas las personas que participaron y que nos mandaron mensajes. No se te olvide, por favor, escribir aquí en los comentarios. Siempre estamos leyendo porque ¿saben qué? Somos mamás desquaceradas. No, es cierto. Ya no, menos ella. Ella sí trabaja. Yo sí trabajo. Nos vemos. Bye.